¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos, como cada noche, listos para compartir este último tramo del día. Estamos viviendo días muy especiales, el tema político, el tema económico, el tema social, porque detrás de todo este ruido que han provocado los políticos, hay muchas otras situaciones, otras batallas, algunas que van saliendo a la luz, otras que a propósito se esconden para que la población no tenga conocimiento de lo que se está pergeñando. Y hoy vamos a hablar con Miriam Cecilia Medici, alguien que viene trabajando y mucho desde la comunidad católica en descubrir este enemigo, esta fuerza colosal. Yo no tengo ningún miedo en decir diabólica, que intenta cambiar mucho más de lo que usted piensa o se imagina. Y vamos a charlar. Y Cecilia es experta en muchos temas, adopción, se metió en marchas a favor del aborto para ver qué es lo que pasaba ahí adentro, ha estado en países, en organizaciones, en congresos. Es un lujo tener, lo voy a decir completo por última vez, Miriam Cecilia Medici. No los Medici de Florencia, me decían, los Medici de Nápoles. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. No, un privilegio. ¿Cómo inició en vos, Cecilia, esta lucha, este involucramiento en esta batalla? Siempre amé el tema. Me acuerdo, yo nací en Navidad, en Nochebuena. Mirá. Y desde que tenía 15 años, que recuerde, 14, 15 años, yo le hacía un regalo a Jesús para su cumpleaños y le pedía un regalo a él para el mío. Y le pedía que no hubiera, ese día no hubiera niños que se abortaran. O sea que yo ya desde, o sea, fue un regalo de Dios para mi corazón. Siempre tuve eso en mí. Ajá. Y después cuando la Conferencia de Población y Desarrollo, que yo sabía que se iba a tocar el tema del aborto, me acuerdo que me fui al sagrario y le dije, mira Jesús, no puede ser, van todos los capos de los laboratorios, pero acá el capo de tutti sos vos, así que vos no sé cómo, pero tenés que hacer que nosotros estemos ahí, porque acá el que manda sos vos. ¿Dónde fue esa conferencia? En el Cairo. En el Cairo. Y el señor SM me mandó 8 veces más de trabajo que el habitual y pudimos estar ahí. Y la secretaria de Naciones Unidas dijo que esa conferencia iba a pasar a la historia porque el aborto se iba a instalar y aprobar como método anticonceptivo mundial. Y lo paramos los católicos y los musulmanes. Y yo decía, en Argentina ahora lo tenemos que parar los católicos y los evangélicos, ¿no? Los que amamos a Jesús. Sí. Y bueno, y los que aman la vida. ¿No ¿Cuándo es fue cierto? esa conferencia? En el 94. 94, hace 25 años. Sí. O sea que este avance de esa ideología Sí. ¿comenzó cuándo? No, eso arranca en Estados Unidos, porque en realidad se empieza a plantear un tema de reducción de la natalidad. Uh-huh. Ya Bernard Nathanson, que es uno de los fundadores del aborto en Estados Unidos, dicen, necesitamos reducir la población. ¿Y cuál va a ser nuestra herramienta? Van a ser las mujeres. ¿Y quiénes? Las feministas. Entonces, en realidad, se usa a la mujer. Los varones deciden usar a la mujer para que ellas crean, además, que son libres y ellos conseguir el objetivo que es el aborto. Uh-huh. Y en ese momento, Bernard Nathanson, no sé si esto le interesa, él escribe una carta, ya cuando después se convierte, porque él es responsable de más de 70.000 abortos, de los cuales él se autorresponsabiliza. Él dice que lo hicieron con 4 metodologías. Una es falsificando los datos, que es lo que se está haciendo en Argentina. Había 10.000 abortos y ellos dijeron que había 100.000. Había 200 a 250 muertes de mujeres y ellos dijeron que había 10.000. Entonces, miente que algo quedará, ¿no? La segunda cosa, sí apropiaron de los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación como tambores repiten. La tercera cosa era había que buscarse un enemigo y se buscaba en la Iglesia Católica. Porque, claro,
¿quién quiere ser oscurantista chupacirio? Todo el mundo quiere ser progrimoderno. Entonces, rápidamente eso ellos vieron, porque falsificaban las estadísticas, decían tanta gente quiere el aborto, y no era cierto. Pero al meter una cuña y el enemigo, eso hizo que se disparara un poco el porcentaje. Y finalmente, lo que hicieron fue transformar el debate en una cuestión filosófica y moral. Y ese es el mismo formato que se va aplicando en todos los países con más o menos éxito. Cecilia me trajo un gráfico, pero claro, no era para mostrar en televisión. A ver, pongámoslo como para que la gente tenga una idea de una cosa difícil de leer. Ahí está, muy difícil, ¿no? Hay que tener un televisor de 400 pulgadas para leer eso. Pero yo traje otras, traté de resumir las primeras, gracias. Ahí está. Acá dice que el informe Kissinger. Sí. ¿Qué fue ese informe? Es un informe que se hace acerca de la población y de los recursos del mundo. Sí. Y entonces lo que se dice es que también se quieren los recursos naturales en los países subdesarrollados o pobres. Entonces, si la gente crece, consume los recursos y que esos países los quieren para ellos. Ah, eso es lo que dice. Sí, y entonces ahí el culpable es Kissinger. ¿O le han dado el nombre al pobre? No, arranca con él. Arranca con él. Sí. Pongan otra vez esa placa de recién. Otra vez, la placa de recién. Ahora ese era el primer renglón. Y ahora después viene utilización de los países subdesarrollados. Sí. Después viene este señor que vos mencionás, sí, Bernard Nathanson. Que se convierte. Ajá. Él, cuando ve una ecografía, se convierte y él realmente pasó momentos muy difíciles por lo que había hecho. Incluso hasta había pensado en suicidarse porque vio el horror de lo que él había hecho, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se transformó y dedicó el resto de su vida a trabajar por la causa provida. Y hay una película divina que hizo él, que no sé si la conocen, que se llama El grito silencioso. La recomiendo. Es un aborto en vivo y en directo a través de una ecografía. Y cuando se pone el aparato, el bebé se retira y grita. Y el médico que estaba haciendo el aborto, después de terminar de ver la grabación, se convirtió y dejó de hacer abortos. A ver, pongamos la placa esa otra vez, porque hay un poco más, aparte de él. Sí. Los programas son a través de la ideología de género, dice, y sí, los proyectos son la homosexualización y la autopercepción. Sí, en realidad hay un plan y básicamente Naciones Unidas sería como la nueva Iglesia Universal Pagana, a través de las cuales se bajan los lineamientos. Entonces, hay como ciertos criterios. Uno es la reducción de la natalidad. Y otra cuestión, dijimos, el tema de los recursos. Para eso, como en todo plan, como si uno dijera, es un plan nacional, tiene que haber programas y proyectos. El programa de lo que nosotros hablamos de ideología de género tiene dos proyectos, que uno es el de la homosexualización, porque se promueve la homosexualidad. La población es entre 1 y un 3% por naturaleza homosexual. No es como ahora que es cool para algunos ser homosexual o lesbiana. No tiene nada de cool, porque incluso yo he vivido con lesbianas y homosexuales y la verdad que no hay gente que es feliz. Y después, el tema de la autopercepción. Naciones Unidas, no sé si ustedes saben que hay 135 tipos de percepciones. Entonces, aparte del hombre y la mujer. Claro. Esas son dos. Esos son dos. Después, yo puedo ser lesbiana, puedo ser transexual, puedo ser transgénero, puedo ser transespecie, puedo ser hermafrodita, puedo ser drag queen, me puedo percibir transraza. Entonces, en estos momentos se están pasando estas cuestiones, como una señora le fue mal en el matrimonio, se separa y se enamora de sí misma. Y entonces se casa con ella misma. Pero el problema es que hubo un juez que la casó. Después, sí, y otro que le casó una persona con una pizza. Lo interesante va a ser si se quiere divorciar de ella misma. Con un árbol.
¿Es verdad esto? Sí, No. sí, claro que es verdad, claro. Entonces... Perdón, a ver, no puedo creer. No, en Texas ya se ha demandado al gobernador porque no le dejó casarse con la computadora. Entonces, lo que se está aprobando básicamente es el psiquiátrico como normalidad. Entonces, si uno quiere una persona y la quiero bien, y me dice, yo soy un delfín, yo le digo, no sos un delfín. Por ejemplo, espero que no genere esto problema. El señor que se operó y se hace llamar Florencia de la Bebé, y que hay que decir que es una mujer, y que la nata, por decir que era un varón, tuvo que ir a tribunales, ¿no es cierto? Porque ¿qué hace el Cairo? El Cairo saca la palabra sexo y pone la palabra género, con lo cual ya se empieza a meter esto de no hay varón, mujer, sino hay lo que yo creo que soy, con lo cual cae la verdad, si no es lo que a mí me parece. Entonces entra el relativismo, no entra la búsqueda del bien común y de la verdad como valor supremo, claro, si no es lo que a mí me parece. Entonces, es lo que a mí me parece, lo que a usted le parece, lo que a usted le parece, lo que a usted le parece, y entonces somos más fácilmente manejables, ¿no es cierto? Porque cada uno también vive más aislado, vive más solo y vive más a expensas de sus deseos y no de lo que es. Entonces, si esto es un vaso, no es que a mí me parece una tortuga. Entonces, en estos momentos hay gente blanca que se percibe negra. Entonces, han renunciado a sus padres y han pedido que les adopten negros y se están haciendo trasplantes de piel. Ahora, están locos. Son personas que tienen problemas de percepción de la realidad. El punto que es que la sociedad está yendo en algunas naciones a decir que esto es lo normal, lo es sano y natural. Entonces, o ese señor que ahora ha pedido que como se percibe más grande, claro, así cobra la jubilación y se retira antes. O sea, da para un delirio. Pero eso estaría bueno, ¿no? Porque hay gente que no aguanta, hombres que no aguantan esperar hasta los 65 años, entonces se presentan y se autoperciben, bueno, en realidad, de 65 años la ley que paramos en octubre de educación sacaba la palabra varón, mujer, ponía género, sí, y sacaba el derecho a los padres a decidir sobre la educación sexual de sus hijos y sacaba los idearios de las escuelas. Entonces, quien decide es el Estado. Entonces, cuando yo vivía en España, me acuerdo que el presidente Provida me dijo, mira, me invitaron a una escuela porque vinieron los del Estado y dijeron unas barbaridades. Entonces las monjas me pidieron que yo fuera a una charla y las chicas me hicieron las preguntas en un papelito porque tenían vergüenza, así que yo no me enteré quién era quien preguntaba. Y el médico me dice, la gente del Estado les había enseñado que el ano era parte del aparato reproductor. Bueno, el ano es para defecar, no es para el aparato reproductor. El tema es que en Argentina, ahora, hace unos meses, están empezando a enseñar que las relaciones anales son parte de la sexualidad. Y no, señor, eso es contra natura y además genera enfermedades de tipo venéreas. Pero quiero decir, se empieza a normalizar cuestiones. Si yo tengo relaciones por el ano, no voy a tener hijos además, pero son cosas que no promueven el amor, ¿no? Porque en realidad van creando una educación que no es una educación para el amor. Yo creo, cuando tenía 15 años nos dieron una charla de educación sexual que para mí fue hermosa, a mí no me la olvido más, me han pasado 40 años. Decía, las personas se aman y una vez que se conocen, esa fiesta es una explosión de los cuerpos que se enlazan. Entonces, ahora la educación es para la genitalidad, no es para el amor y el encuentro con el otro. Absolutamente. Quiero volver al plan, digamos, mayor, el plan macro, un poco ese dibujo que vos nos diste, ¿no? Sí. ¿Este programa a quién va destinado? El programa, no el programa La Puerta Abierta, no. Ese programa, ese dibujo grande, ¿no? Sí. ¿A quién va destinado? La homosexualización
Y la cuestión de autopercibirse básicamente va a los niños y a los jóvenes. De hecho, ahora en el Congreso hay un programa que están queriendo meter y promover el Día de la Transexualidad desde Jardín de Infantes. Entonces, eso genera varios negocios. Uno es el de, el año pasado en diciembre hubo un congreso acá en Argentina, en el Hilton, donde ya se está promoviendo, pensando en hacer cambio de sexo a los chiquitos de 4 años, desde los 4 a los 10 años. Hacer una cirugía está en el orden de los 140.000 dólares. Y además después está todo el negocio de la hormonización. Pero además se sabe fehacientemente que tiene una altísima tasa de suicidio, que es más del 40%, que es una disforia de género, por lo tanto promover esto, que es una enfermedad. Y además, después de la adolescencia, más del 97% de los chicos quiere volver a su género, a su sexo. Porque estaba confundido y quieren volver. Y la ley argentina no prevé eso, sí prevé la ida pero no el retorno. Entonces tengo el negocio del cambio de la operación y todo el negocio de la hormonización. Y además las parejas homosexuales generan muchísima plata al no tener hijos, entonces generan el negocio del turismo, de los hoteles, etcétera, etcétera. Esto es la primera parte, este sería un programa con sus proyectos, después tenemos que ver los otros. Sí. Y esto, vuelvo a lo macro otra vez, ¿no? Sí. Lo macro, vos decís, las Naciones Unidas se convirtió en una herramienta. En una herramienta de quiénes. ¿Quiénes son los que están detrás de todo esto? Por ejemplo, Soros acaba de donar el 70-75% de su fortuna para todas estas cosas. Soros en su fundación había puesto como meta para el 2019 aborto mundial para todos. Soros promueve la droga para todo el mundo, la liberalización de la droga. Y de hecho, en América Latina se están como bajando enlatados y están queriendo meternos a todos lo mismo, que es eutanasia, droga libre, esta cuestión de ideología de género, aborto y anticoncepción. No me mencionás en esa siniestra lista la pedofilia. ¿No está en este paquete? La pedofilia todavía, la pedofilia se vienen haciendo marchas hace rato pidiendo que se legalice. Porque lo que se está diciendo es amor, es una forma de amar. Si yo siento atracción hacia un niño y el niño no tiene problema, ¿por qué no? ¿Por qué no? De hecho, en el Cairo hay señores de 30, 40 años que se casan con niñas y algunas mueren por la penetración, la brutalidad. En Argentina, culturalmente en algunos lugares, la misma familia genera el debut sexual. Pero está empezando a haber una cosa de incesto muy importante en Argentina. Es decir, como que se corre la norma, se corre la ley. Y en general la ley la aporta al hombre. Qué raro que todo este movimiento lo motoricen las feministas. Sí. Porque vos ya van 2 o 3 veces que decís que todo lo manejan los hombres, los planes lo hacen los hombres, Kissinger era un hombre, este señor que vos mencionaste también, Soros. ¿Y qué es el club? Bill Gates. ¿Bill Gates también? Sí, aporta de su dinero. Lo que pasa es que, a ver, siempre el mal tiene apariencia de bien. Entonces le dicen, bueno, a ver muchachos, vamos a ayudar al bienestar, vamos a colaborar a que las naciones tengan un mejor estándar, a que puedan cuidarse, a que ¿no es cierto? Entonces, sí, claro, yo te acompaño y te apoyo, ¿no es cierto? Sí, no, porque en realidad Bill Gates se propuso él utilizar su fortuna en desarrollar vacunas para todo el mundo, particularmente para África. En ese sentido yo le veía algo positivo. Sí. Capaz que le usan el dinero, tiene tanto. En el club, vos decís, Club Bilderberg. Sí, son 130 familias aproximadamente, las más poderosas en el mundo, que se reúnen una semana y nadie se entera qué es lo que hay ahí. Pero
ningún rico va a va a perder una semana de su vida para no decidir cosas importantes. Y ahí se deciden las líneas fundamentales de las naciones. ¿De las naciones? Sí, sí, por ejemplo, este grupo, yo no lo he traído, pero digamos, el mundo, miren, de ese grupo, no me acuerdo ahora, tendría que repasar la estadística, pero creo no exagerar si digo que eran 8 personas de ese grupo que tienen el equivalente al 50% de las riquezas del mundo. Es decir, la mitad de la población del mundo tiene el mismo dinero que estas 8 personas. Entonces, los medios de comunicación están muy concentrados en ellos, son muy pocas empresas, creo que unas 1.500 en todo el mundo. Tengo esos cuadritos, no me di cuenta de traerlos. Las empresas alimenticias, laboratorios, todo eso, sí. Está todo es muy de ellos todo. Ahora, en un momento dado de tu escrito, sí, llegas a decir el gobierno mundial oculto. Claro, sí. Sí, y de hecho, en realidad, lo que se está queriendo hacer, ahora que no sé si han escuchado hablar de lo que es el quite de la patria potestad progresiva. Entonces, básicamente, lo que se están queriendo es sacar los límites y las fronteras nacionales e ir y normativas. Vieron que se combate mucho la Constitución Nacional acá y todo esto, y no porque la ley, porque Naciones Unidas dice, ir a gobiernos supranacionales, ¿no? Yo creo que lentamente va a ir habiendo ese corrimiento y van a buscar que haya como normas generales. Sí. Digamos, no me quiero meter en un rubro en el que evito dar opiniones porque sé que hay muchos que pueden discrepar, pero en este punto es casi algo apocalíptico. Ya en la palabra de Dios se anuncia justamente la llegada de un anticristo, que es un gobierno mundial, ¿no es cierto? Desde Chaco nos mandan saludos, Elías, gracias Elías. Federico de Morón pregunta qué podemos hacer desde nuestro lugar como cristianos para contrarrestar todo esto. Bueno, es una buena pregunta, no sé si ya querés contestarla. Sí, Federico. No sé a qué te dedica Federico. ¿Me podrá decir? Bueno, tendría que llamar otra vez. Entonces vamos a dejar, mira, Federico, puedes hacer muchas cosas. La primera es, si tenés hijos, enseñarles y formarles en el amor. Si esos hijos tienen hijos, hacer que vayan a tu casa, conocerlos, trabajar, formarlos y que se comprometan. Después, si participas, hay que participar en política o votar muy bien. Si nosotros hoy elegimos, están todas las listas, sabemos quiénes son los diputados y los senadores celestes. Bueno, hay que votar listas celestes, tenemos que llenar el Congreso nuestro. Otra de las opciones que tenemos para hacer es, bueno, hay que hacerlo bien el Congreso. Si pueden hacerlo, es estupendo. Si no tengo tiempo, 20 minutos de mi vida, media hora, mandando mail. Me entero, por ejemplo, ahora hay que lograr que no se designe a Graham como defensor del niño. Bueno, agarro 5 senadores, mando mail, o hago llamadas, o mando una carta. Son actos concretos. Después, oro y ayuno por mi nación. Después, leo y me formo. Doy charlas en mi comunidad. Me pongo con gente que armar como pequeñas comunidades, como los primeros cristianos, para fortalecer y vivir nuestros valores. Bueno, muchísimas ideas bien prácticas. El otro día cuando vino Alejandro Rodríguez, él contó del impacto que le produjo a él ver la reacción de los diputados y senadores cuando llevaron el 1.000.000 de firmas de personas que estaban en contra de la ley de despenalización del aborto. Dice, yo pensaba que no le iban a dar importancia. No, le dieron, y mucha importancia. Yo he estado alguna vez en una oficina gubernamental al lado de un funcionario y alguien llamó para protestar,
Estoy hablando de los medios de comunicación en la década del 90, o sea que no tiene nada que ver con esto. Una persona, ¿no? Y pegaba gritos de un programa que había habido. Y allí en la oficina, que era en la Casa Rosada, se tomó en cuenta, un llamado, una carta, la presencia, siempre respetuosa. Un cristiano no insulta, un cristiano no agrede, un cristiano no extorsiona, un cristiano no amenaza, un cristiano no hace scratches, un cristiano, como tiene la verdad, debe estar a la altura de la verdad que tiene. Decirla. Mire, usted va a hacer esto. Una de las cosas sorprendentes que me dijeron los que estuvieron accediendo a los diputados que iban a votar y a los senadores, es que descubrieron que no saben nada. La gran mayoría no tiene idea de esto que estamos hablando. Si vieran este programa dirían, no, esta mujer es delira, que está hablando de un gobierno mundial, pero no hace falta ser muy inteligente para decir, bueno, pero lo que está diciendo, ¿se está viendo? ¿Está apareciendo? ¿Se está evidenciando? Y tenemos que decir que sí. Así que hay mucho por hacer. Por supuesto, como dijo Cecilia, votar y votar inteligentemente.